Bueno, muchísimas gracias por venir aquí a la rueda de prensa tras la celebración del Comité de Acción Política hoy, que además ha sido conjunta con el Comité Ejecutivo Nacional. Bueno, en primer lugar, agradecer la enorme, imprescindible movilización de afiliados aragoneses y de apoderados de toda España, que ayer velaron por la limpieza de las elecciones. Les vamos a necesitar de nuevo y muy pronto en Castilla y León. Por cierto, saben ustedes, y yo insisto en que yo no soy el portavoz del Comité Ejecutivo Nacional, pero sí que puedo, me cabe la satisfacción hoy de comunicarles que nuestro candidato en Castilla y León va a ser Juan Carlos Pollán. Enorme satisfacción para mí personal también. Bueno, queremos agradecer de manera expresa a todos los aragoneses que han confiado en Vox y que han querido el doble de Vox. A quienes han dado un paso al frente para decir que Aragón no se resigna, que España no se rinde y existe una alternativa firme frente al consenso progre que durante años ha empobrecido, dividido y abandonado a nuestra región y a nuestra nación. Somos la voz de millones de españoles, cada día más, ahora mismo del doble, como mínimo, que están hartos de políticas ideológicas, de inseguridad, de abandono del mundo rural, de la inmigración ilegal descontrolada, incompatible y empobrecedora y del desprecio constante a nuestra identidad, a nuestra historia y a nuestras tradiciones. Aragón sí ha sufrido también décadas de las consecuencias del bipartidismo, gobiernos que prometían estabilidad y progreso, o como decía el señor Feijóo, previsibilidad. Bueno, pero que han dejado una tierra despoblada, con servicios públicos cada vez más frágiles o colapsados y con jóvenes obligados a marcharse. Frente a eso, Vox, el doble de Vox, ha ofrecido un proyecto claro: defensa del campo, apoyo a las familias, seguridad en las calles y en las casas, rechazo a la inmigración ilegal, bajada de impuestos y libertad frente a la asfixia ideológica y el adoctrinamiento. Estos resultados también envían un mensaje inequívoco que ya anticipamos, que yo ya anticipé en rueda de prensa, que todos nosotros lo hemos hecho. Convocar elecciones para perjudicar a Vox es un mal camino, es un mal camino. Estas elecciones fueron convocadas por el Partido Popular para no depender de Vox. ¿Vale? Pues no olvidemos que en 2023 los aragoneses pidieron un cambio. Nosotros logramos firmar un acuerdo y el Partido Popular decidió romperlo para pactar con Pedro Sánchez el reparto de menas ilegales también en Aragón. El señor Azcón, bien, decidió antes de Navidad, la semana antes de las elecciones extremeñas, convocar elecciones y también despilfarrar millones de euros de los aragoneses para no tener que sentarse a negociar con Vox. Ayer los aragoneses le dijeron al señor Azcón lo mismo que los extremeños le dijeron hace unas semanas al señor Guardiola: quieren el doble de Vox. El sentido común se va abriendo paso, los aragoneses han premiado la coherencia y el sentido común, porque nosotros no decimos una cosa en Aragón y otra distinta en Extremadura. Nuestro programa está claro. Nuestras ideas no están basadas en encuestas, en estudios de todólogos. Nuestras ideas representan el sentido común de una inmensa, creemos, mayoría de españoles que poco a poco, y a pesar de las mentiras, de las zancadillas y de los pactos del separatismo, se van abriendo paso. Y se abren paso de tal manera que me van a permitir que les lea dos extensas listas. La primera, la de los municipios de Aragón, donde Vox ha sido la primera fuerza política. Litago, Purujosa, Bárboles, La Muela, la Puebla de Alfindén, Grisén, en La Joyosa, en Nuévalos, en Zimbaya, en Villadoz, en Las Cuerdas, en Ferreruela de Huerva, en Santa Cruz de Nogueras, en Aragüés del Puerto, en Fanlo, en el Valle de Bardají, en Caldearenas, en Santa Eulalia de Gállego, en Agüero, en Orés, en Argavieso y en Olvena. En Teruel también, en Huesa del Común, en Los Olmos, en Foz Calanda, en la Cañada de Beric, en Las Parras de Castellote, en Cosa, Alpeñés, Rubielos de la Cérida, en Camañas, en Almohaja, en Aguilar de Alfambra, en Villarluengo, en Pitarque, en Corbalán, en Villar del Cobo, en Moscardón, Terriente, Valdecuenca, Villastar, Alobras y Veguillas de la Sierra. La segunda lista, esta voy a tener que beber agua antes de empezarla, porque es donde la lista en la que Vox ha quedado
por delante del Partido Socialista. En Teruel, en Utebo, Cuarte de Huerva, en Fraga, en María de Huerva, en Villanueva de Gállego, en Cadrete, en Borja, en San Mateo de Gállego, en Pinseque, en Alfajarín, en Brea de Aragón, en Ricla, en Sobradiel, en Tierz, en Torrente de Cinca, en Lácera, en Lumpiaque, en Villafranca de Ebro, en Herrera de los Navarros, en Igries, en Casbas de Huesca, en Botorrita, en Chimillas, en la Puebla de Valverde, en Beceite, en Aguilón, en Alfambra, en Orihuela del Tremedal, en Alcalá del Obispo, en Velilla de Cinca, en Peraltilla, en Celadas, en San Martín de la Virgen de Moncayo, en Castejón del Puente, en Villafranca del Campo, en Uset, en Linares de Mora, en Monroyo, Fiscal, Plasencia de Jalón, Poleñino, en Puello de Santa Cruz, en Puente la Reina de Jaca, en Aviego, en Morata de Jiloca, en Bello, en Osera de Ebro, en La Portellada, en Adahuesca, en Valdeltormo, en Alba, en Jaraba, en Monreal de Ariza, en Ilche, en Guadalaviar, en Nazaret, en Atea, en Antillón, en Tornos, en Villel, en Bello, en Plenas, en Secastilla, en Cubel, en Cuevas Labradas, en Bulbuente, en Berilla de Ebro, en Barbués, en Pertusa, en Tramacet, en Villarreal de Huerva, en Torrecilla del Rebollar, en Blecua y Torres, en Libros, en Azara, en Cabarena de la Sierra, en Torralba de los Isones, en Alarba, en Romanos, en Las Tellas Ponzano, en Formiche Alto, en Manchones, en Albero Bajo, en Novales, en Moneva, en Albero Alto, en San Agustín, en Badules, en Belmonte de Gracián, en Cucalón, en Torre los Negros, en Alforque, en Alfántega, en Santet, en Los Corrales, en Torralba de los Frailes, en Valfarta, en Colungo, en Salillas, en Gúdar, en Ruesca, en La Perdiguera, Cascante del Río, Monforte de Moyuela, Valmadrid, Torre la Ribera, Villar del Salz, Calomarde, Rillo, Balacloche, Cabo la Fuente, Monesma y Cajigar, en Cosa, en Nombrevilla, en La Viñuela, en Ferreruela de Huerva, en Monteagudo del Castillo, en Villanueva del Rebollar de la Sierra, en Almochel, en Rubiales, en Huesa del Común, en Mirabete de la Sierra, en Pozuel de Ariza, en Pomer, en Rubielos de la Cérida y en Salcedillo. Tenía que beber agua, ¿verdad? Bueno, pues está clarísimo que el doble de españoles, el doble de aragoneses, entiende que no basta con cambiar de siglas, que no basta con alternar entre los mismos de siempre Aragón y por Aragón toda España. Necesitamos un cambio profundo, valiente y sin complejos, y Vox representa ese cambio. Desde Vox seguiremos trabajando con responsabilidad, con firmeza y con lealtad a nuestros votantes. Saben que nosotros no estafaremos a los aragoneses, que ayer firmaron el doble de contratos con nosotros en forma de voto, igual que firmaron el doble de convicción en Extremadura. Alejandro Nolasco y una magnífica bancada de Vox en las Cortes de Aragón tienen el mandato de trabajar duro y unidos defendiendo a los aragoneses frente a quienes pretendan convertir nuestras instituciones en herramientas al servicio de minorías ideologizadas. Hoy no termina nada. Hoy continúa una tarea que es cada vez más necesaria. Vox no ha venido a gestionar la decadencia, sino que ha venido a combatirla. Y ese compromiso con Aragón, con Extremadura, esperemos que pronto en Castilla y León, Andalucía, allí donde se hayan convocado, se convoquen elecciones, también las generales. Bueno, nos encantan las elecciones. Igual que me encantará pues, contestar a sus preguntas, si es que todavía tienen alguna duda después de las declaraciones de Alejandro Nolasco y de Santiago Abascal, que yo para mí que está todo muy claro, pero bueno, no, ¿verdad? Entonces lo dejamos aquí. No, sí, vaya, hay preguntas. Muchas gracias. Ángela Pobes para El Español. ¿Qué tal? Hemos visto que han crecido un 55,7% en Aragón, han doblado escaños y concentran más de la mitad del voto en capitales donde la inmigración supera el 15%. En base a esto, mi pregunta va dirigida por los pactos tanto en Extremadura como en Aragón. Ayer Abascal habló de cambiar ciertas políticas del PP en Aragón y en base a esto, bueno, pues a qué política se refiere y cuáles son inamovibles para ustedes de cara a formar un posible gobierno con Azcón o con Guardiola, y si esos pactos van a tener que esperar a que sean las elecciones en Castilla y León para culminarse. Muchas gracias. Gracias a usted. A ver, no necesariamente tenemos que esperar a ninguna otra. Mañana mismo, si el señor Azcón, que ha ganado de aquella manera las elecciones, no las ha vencido, el vencedor sabemos quién es, que ha ganado las elecciones, pues
entiende que el mandato de los aragoneses es sentarse y hablar y acordar rápido, como se hizo en Valencia en su momento, no hace falta esperar absolutamente nada. ¿Qué pedimos nosotros? Lo mismo que pedimos en todas partes. Si es que somos muy cansinos, y ya ustedes lo saben, todos ustedes podrían ser portavoces nacionales de Vox, subir aquí, porque lo han oído tantas veces. Denuncia del Pacto Verde, denuncia de la inmigración ilegal desordenada, combate contra la inmigración ilegal desordenada, industria, más industria, cero adoctrinamiento en las aulas, bajadas de impuestos. Lo saben todo, lo sabe, el señor Azcón lo sabe de maravilla. Y el señor Azcón, que yo le he escuchado esta mañana decir que va a hacer una ronda de contactos con todos los partidos, bueno, y dice, bueno, y lo supedito a la aprobación de presupuestos. Bien, fenomenal, pero esta vez que no sean 30 páginas en un PowerPoint. Como dijo Alejandro Nolasco en su momento, nosotros nos sentamos y negociamos los 5.000 folios del presupuesto, uno a uno. Yo creo que lo dijo Alejandro Nolasco también muy claro. Abascal también estaba en su mensaje. Nosotros, por supuesto que queremos gobernar, siempre lo hemos dicho. No se ha creado este partido para estar por ahí. No. Nosotros queremos gobierno, queremos poder, porque el poder solamente puede ser poder para cambiar las cosas. Entonces nosotros queremos cambiar las cosas. Pero ¿qué es lo que queremos? Igual que en Extremadura. Podemos pedir consejerías, podemos tal, pero tienen que tener una acción política determinada, tienen que tener un presupuesto determinado para poder hacer esas políticas. Si es solamente para figurar por el carrito, por los sillones, que se olviden. Tienen que ser consejerías con estructura y con presupuesto. Entonces, nosotros por ahí vamos, yo le digo, queremos gobernar, claro que queremos gobernar.